Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Monga by Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. En el Gran Chaco paraguayo, la expansión de la ganadería está poniendo en riesgo al oso hormiguero gigante, una especie catalogada como vulnerable. Científicas usaron cámaras trampa para estudiar su comportamiento y proponer medidas urgentes para evitar su desaparición. En Bolivia, la entrada de Petrobras a los bordes de la reserva de Tariquía provocó el primer gran conflicto ambiental del gobierno de Rodrigo Paz. El proyecto ya generó bloqueos, protestas ciudadanas y una fuerte controversia política. Y aquí la noticia más importante. En la Amazonía peruana, un equipo de Monga by Latam recorrió las comunidades Guampís más golpeadas por la minería ilegal y siguió la ruta de la madera extraída de los bosques comunales. En el recorrido, el equipo encontró más de 20 dragas extrayendo oro de los ríos. Hoy hablamos con Enrique Vera, periodista de investigación en Monga by Latam, quien siguió este tema durante varios meses. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Enrique, para comenzar un poco, también teniendo algo de contexto, ¿en dónde está ubicado el río Santiago y también cómo se entrelazan en este río la minería ilegal y la tala de madera en esta región amazónica? Claro, Richard. El río Santiago se forma en la confluencia de dos ríos en Ecuador, muy cerca de la frontera con Perú, y discurre a gran parte a lo largo de la región Amazonas, esto es en la selva o la Amazonía peruana. En ese curso atraviesa o baña las orillas de más de 20 comunidades guampís y de la etnia Guajún también en Perú. Es decir, es un río que tiene mucha influencia y del cual también se abastece y depende estas familias Guampís y Aguajún de la Amazonía peruana, ¿no? La presencia de la minería ilegal en esta zona, según los testimonios que hemos recabado en campo, tiene más o menos una década donde comenzaron a entrar las primeras balsas mineras y se fueron formando los focos de minería ilegal, pero con el brote de la pandemia fue donde esta situación se agudizó todavía mucho más. El Santiago fue recibiendo cuadrillas de mineros ilegales, organizaciones criminales que se dedican a este ilícito, que venían de otros ríos, digamos, cercanos, por ejemplo, como el Cenepa, ¿no? Que también está en la región Amazonas. Y eso ha sido, digamos, un punto de ebullición o un tiempo de ebullición en el cual la minería ilegal concatenada con la tala ilegal fue asentándose en el Santiago. Nosotros, antes de esta cobertura, hemos desarrollado reportajes que abarcaban la amenaza de la minería y la amenaza de la tala ilegal para las comunidades Guampís y Aguajún que están en la cuenca del Santiago. Y íbamos dando cuenta del incremento de cada vez la ferocidad con la que estas mafias entraban a las comunidades, tomaban el control y aprovechándose también de las necesidades y de la desatención del Estado, lograban que los comuneros se adhieran de alguna manera a estas actividades o estas economías ilegales, ¿no? Pero en este viaje, en esta cobertura que la hemos desarrollado a lo largo de casi una semana dentro de los territorios que te menciono, hemos podido constatar y también recoger testimonios de primera mano de cómo la minería o de cómo estas organizaciones criminales que operan en este río destinan cuadrillas para la minería ilegal y también para la tala. Es decir, no se trata necesariamente de organizaciones exclusivamente vinculadas con la minería y aparte otras vinculadas con la tala, sino que son grandes mafias que tienen o destinan, digamos, personal para esos ilícitos, ¿no? En la zona, por ejemplo, tuvimos un par de veces dentro de estos recorridos que pudimos hacer entre el Medio Santiago y el Bajo Santiago, que es la zona más convulsa de estas economías ilegales, como algunos mineros ilegales que en algún momento vimos dentro de algunas dragas, un par de días después los vimos trasladando madera fina que sacaban de algunos bosques cercanos del río Santiago, ¿no? Y pertenecientes a alguna de estas comunidades guampís. Entonces, las economías ilegales de las que estamos hablando están bien concatenadas, convergen
y generan un perjuicio muy fuerte y cada vez más grande en estas comunidades nativas de esta parte de la Amazonía peruana. Enrique, nos contabas algo justamente de cómo se están viendo afectadas las comunidades, un poco de cómo estas redes criminales también se aprovechan un poco de la economía de las mismas comunidades. Quisiera preguntarte también en términos ambientales cómo afecta esta presencia criminal, pero también cómo afecta en términos sociales. Sí, mira, la situación es cada vez más grave, ¿no? La nación One Piece o el gobierno territorial autónomo de la nación One Piece, que es, digamos, este frente de resistencia, es el gobierno autónomo de estas comunidades, ahora es un frente de resistencia importante contra el avance de la minería y también de la tala ilegal. Tiene documentado que a la fecha, que bueno, estuvimos por allá, que fue fines del año pasado, tenían una deforestación histórica de 18.000 hectáreas de bosques, ¿no? Eso es altísimo y de lo cual un porcentaje alto también tiene que ver directamente con la operación de los mineros ilegales y de los taladores o madereros ilegales en la zona. Es decir, el daño que genera, digamos, el más grande y el más visible, se puede decir, es el de los bosques, que cada vez mirándolos desde panorámicas a través de un dron, podemos ver los parches que cada vez son más grandes, o de imágenes satelitales que, si vamos en retrospectiva, se ve que cada vez son o están creciendo mucho más. El daño de los bosques es claro, está también en incremento y es una situación grave, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado está el tema de la salud, que tiene que ver con los comuneros de estos pueblos que están ubicados en las orillas, donde han venido operando y donde están ahorita incrustadas las balsas o las dragas mineras, ¿no? Comunidades, por ejemplo, como Belén, digamos, Fortaleza, bueno, La Poza, que es un centro poblado también, Yutupis, donde han estado antes y ahora ya menos, porque se han trasladado más hacia la zona del Bajo Santiago, San Juan, por ejemplo, es otra, tienen una fuerte, digamos, el río que discurre por esas zonas presenta una coloración ocre que, de acuerdo a lo que hemos podido conversar con algunos especialistas en el tema, dan cuenta de que se trata de un efecto directo del mercurio, ¿no? Y ya recogiendo el testimonio de la población, las enfermedades parasitarias que afectan a niños también cada vez van en crecimiento y a los adultos también los afecta, pero quizá en menor medida que los niños estas enfermedades parasitarias, pero con ellos tienen mucho que ver también las enfermedades a la piel, ¿no? Es agua, como te decía al principio de la charla, de la cual ellos dependen para poder cocinar, para poder vivir, para poder pescar, y es un entorno ya nocivo porque ya no pueden acceder a ese recurso como antes lo podían hacer, ¿no? Es decir, la afectación que ellos tienen en términos de peligro, de seguridad, cada vez es más grande, pero también en términos de salud, ¿no? Digamos que están siendo cada vez más dañados en todo su ecosistema. Y a esto también abona mucho la situación de la tala de madera, ¿no? Porque el bosque del cual ellos se podían valer en tiempos en que no había tanta presión de parte de las mafias, también cada vez está siendo más controlado por estas cuadrillas y generan un contexto inaccesible para estas comunidades, ¿no? Enrique, ya para finalizar, quería que revisáramos un poco en el reportaje, se ahonda también en algunas rutas que llevan después de ser extraídos este oro y la madera. Quisiera empezar un poco por las rutas que atraviesa el oro después de ser extraídas aquí en las cuencas del río Santiago. Sí, mira, Richard, la ruta que sigue el oro, de acuerdo a las fuentes en territorio, luego de salir del río Santiago, que está en las orillas de las comunidades más afectadas, que son las del Bajo Santiago, como conversábamos hace un momento, surca el río Santiago hasta llegar al Marañón, que es donde desemboca.
siguen los botes que llevan el metal por el río Marañón hasta conectarse con el río Nieva, que es el que llega a la ciudad de Nieva. La ciudad de Nieva está dentro de la región Amazonas y de Nieva ya continúa el trayecto por vehículos, ¿no? Es decir, son camionetas, algunas de estas, según la información que obtuvimos, son blindadas, que trasladan el metal hacia Bagua, que también está en Amazonas. De la ciudad de Bagua, los vehículos llegan hacia la costa peruana, específicamente hacia la ciudad de Chiclayo, que está en la región de Lambayeque, y hacia la ciudad de Trujillo, que está en La Libertad. En su defecto también llegan a la ciudad de Lima. Esto es cuando se trata de altas cantidades, no altas proporciones del metal extraído. En Lima y en Trujillo el oro es vendido a algunos negocios, empresas, e incluso lo que nos comentaban es que se vende también a mineras formales, donde esto se puede, digamos, blanquear con algunos documentos que son finalmente amañados, o en su defecto, cuando la mercadería tiene proporciones menores, suele quedarse en Nieva, donde hay algunos negocios chicos de venta de oro digamos, en cantidades menores, o si no, también en Chiclayo. Allí hay, digamos, bodegas, joyerías, comercios pequeños que lo adquieren y lo revenden en los precios que ellos ya, bueno, convengan, pero que siempre tienen que ver con su beneficio. Entonces, más o menos esta es la organización, la estructura de viaje que tienen estos cargamentos que salen de las comunidades One Piece, básicamente del río Santiago. Y por otro lado, Enrique, tenemos un poco también la ruta de la madera ilegal, de esta tala ilegal que justamente sale de algunos enclaves, como por ejemplo la comunidad Yutupis, y en los cuales, por ejemplo, el equipo también periodístico que estuvo surcando el río Santiago también logró ver un poco de este trayecto desde el río Santiago, cómo llega hasta la ciudad de Nieva, por ejemplo. Quisiera que me contaras un poco más sobre esta ruta de la tala de madera. Sí, mira, creo que fue en el segundo o tercer día que haciendo un paneo o un droneo sobre los bosques de la comunidad de Yutupis, coincidimos con una embarcación que estaba siendo cargada de trozas que sacaban de los bosques de esta comunidad, ¿no? De Yutupis, que está en el medio de Santiago. Entonces, nosotros lo que percibimos fue que se trataba de una operación ilícita. Nos fuimos dando cuenta de esto por la forma en la que actuaban las personas en que comenzaban a sacar la madera, digamos, el rostro amenazante o las señales que nos hacían para que no nos acerquemos y podamos, digamos, registrar la zona, y también porque éramos, digamos, desconocidos o extraños en ese lugar, ¿no? Donde casi todos los que operan en el río se conocen. Lo que hicimos fue tomar una distancia prudente luego de hacer algunos registros y dejar que la embarcación pase para intentar seguirla, ¿no? Pero el río es larguísimo, el cauce también es bastante ancho, entonces hubo momentos en que lo perdimos. Y también tuvimos nosotros que, en ese curso en el que nosotros regresábamos, estábamos yendo a Nieva, a la ciudad de Nieva, desde el medio Santiago, tuvimos que entrar a algunas comunidades donde estábamos recabando testimonios, o hacíamos algún registro de las balsas mineras. Así que nosotros llegamos a la ciudad de Nieva, y cuando estuvimos en la ciudad de Nieva, ya a través de algún contacto que hicimos en la zona, de una fuente que sabía más o menos el manejo o la ruta que seguían la madera que salía de los bosques One Piece, esperamos a que el bote que nosotros habíamos identificado más o menos en la comunidad de Yutupis con las trozas de madera que estaban cargando, llegara. Y así sucedió. Llegó, pudimos ver que estas trozas las comenzaban a subir a unos camiones que estaban esperando ya en el puerto de Nieva. Y en este puerto no solo hay camiones que están a la espera de la llegada de las trozas de madera, sino también hay aserraderos, es decir, se pueden llevar la madera incluso pulida o en trozas más cómodas para cargarlas en los camiones. Y lo que recabamos a partir de información de inteligencia es que los camiones que llevan estas trozas de madera
básicamente madera fina, como tornillo, cedro, caoba, en algunos casos, pero también de distinto tipo de árboles como lupuna, moena y otros, eh, salen de Puerto de Nieva, es decir, ya por tierra, y llegan a la ciudad de Bagua. Luego Bagua está en Amazonas, llegan luego a la ciudad de Jaén, que está en Cajamarca, y luego a la ciudad de Olmos, en Lambayeque. Lambayeque ya es netamente costa del Perú. Y finalmente, a través de la carretera Panamericana Norte, digamos, con el sentido hacia Ecuador, estos camiones llegan a la ciudad de Piura. Y es ahí donde la madera es finalmente vendida. Lo que pudimos de alguna manera documentar y recabar en testimonios es que ya existen compradores fijos de esta madera que las mafias sacan del río Santiago, de los bosques que baña el río Santiago y que trasladan hasta estos puntos, ¿no? Esa, digamos, es una de las rutas, es una de las rutas principales que nosotros pudimos detectar o identificar a partir de esta investigación, pero sabemos que hay otras, con la medida que la policía o la fiscalía, digamos, apuran acciones, las mafias también van buscando otras salidas, otras rutas alternas, y así la situación se vuelve más complicada, ¿no? Lo que no existe todavía es una mano firme o los operativos suficientemente fuertes para que las conexiones y, digamos, las rutas que ellos tienen bien establecidas, que ellos pueden ir, por donde ellos pueden ir saliendo cuando son detectadas las otras, finalmente se frenen. No existe eso todavía. Hay periodos en que las mafias dejan de operar, pero son periodos muy cortos, y luego nuevamente vuelven a operar y el círculo vicioso continúa. Y esto es algo que hasta el momento no tiene ningún tipo de control, por lo menos ahora, ¿no? No hay visos de que esta situación pueda mejorar. Bueno, recuerden que pueden leer el reportaje completo en Monga Baila Tam. Por supuesto, aquí seguiremos muy atentos a todo lo que ocurre, digamos, aquí con las comunidades amazónicas y justamente con las comunidades Huampis y Oahu que estás cubriendo constantemente, Enrique. Enrique, muchas gracias por pasar por acá y por acompañarnos. Listo, Richard. Muchas gracias a ti también. Hasta luego. Y cerramos con una buena noticia para los derechos de la naturaleza. En Perú, el municipio provincial de Satipo y el municipio distrital de Nauta declararon a la abeja sin aguijón como sujeto de derecho. Es la primera vez en el mundo que un insecto recibe este reconocimiento legal. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Baila Tam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.